¿Cómo están por ahí? Buen día, ¿todo bien? Hola, buen día, bien, gracias. Bueno, me Buen alegro. día. Bueno, hoy vamos a encarar la descripción de otra familia de grupos de antibióticos, dos familias más, y vamos a rever antimicóticos y antivirales. Lo que nos queda en la siguiente. Un momento. ¿Se ve en modo presentación ahí? Sí, sí, se ve. Ok. Bueno, les decía, hoy vamos a encarar el estudio de aminoglucósidos y quinolonas para cerrar antibacterianos. Hay otros antibióticos más, pero no vamos a hacer una descripción exhaustiva. Y luego vamos a pasar revista a antimicóticos y antivirales, con las aplicaciones primarias que tienen para ustedes. Después la clase que nos queda, la última de la serie de la semana que viene, vamos a integrar todo esto en el contexto del manejo de las infecciones odontogénicas, es decir, que vamos a hacer una revisión de la microbiología y la epidemiología de la infección odontogénica. Vamos a caracterizarla, vamos a poner una serie de requisitos deseables para los quimioterápicos antibacterianos que ustedes van a usar regularmente, y de esa manera debiéramos de poder ordenar la idea acerca de cuáles son las selecciones más lógicas para ustedes. Ahí se van a terminar de acomodar toda una serie de conceptos que hemos ido presentando hasta ahora, en el sentido de para qué lado va cada cosa y qué sirve para qué y qué no sirve y cuáles son las indicaciones y contraindicaciones. Así que ese es el plan de acción. El primer grupo entonces que vamos a abordar hoy es el de los aminoglucósidos. ¿Conocen alguno de estos? ¿Los vieron alguna vez? ¿Escucharon hablar de ellos? ¿A qué les suena aminoglucósido? Una serie de preguntas así como para romper el hielo. Son bactericidas. Son bactericidas, sí, son bactericidas, es cierto, pero ¿alguien conoce alguno de estos? ¿Les suenan, no? ¿Les parecen conocidos? No, a mí no me suenan. Menciona la Ninguno. gentamicina. La gentamicina y la tobramicina. La gentamicina y la tobramicina. ¿De dónde les suenan la gentamicina y la tobramicina? La tobramicina para un antibiótico para en casos oftalmológicos la usé. Por uso Ajá, personal. gotas oftalmológicas. Sí, ¿Sí? Las gotitas para tratar conjuntivitis. sí. Pues sí, es así. Es un antibiótico con predominancia de uso local y se lo suele usar para eso. Así que varios de ustedes seguramente han utilizado gotas con tobramicina. Sí. ¿Neomicina no les suena? No. No. Ok. ¿Y a qué le suena aminoglucósido? Un compuesto que tiene aminoácidos y glúcidos. No sé si tengo que definirlo. Y va por ahí. Ok. Y va por ahí. Son moléculas grandes, son aminoazúcares, Sí. tienen una amplia cantidad de radicales en su estructura, ¿sí? Y entonces son moléculas que, eso en parte, vamos a ver ahora en un ratito más, define en parte algunas características tanto de su farmacodinámica como de su farmacocinética. Traten de empezar a pensar cómo sería la farmacocinética de una molécula grande y muy polar, como los aminoglucósidos. Así ya vamos a ir arrancando. Pero bueno, este es un grupo de, estrictamente hablando, antibióticos, es decir, son sustancias derivadas de microorganismos que inhiben, o en este caso matan, el desarrollo de otros microorganismos. Tienen una larga historia ya entre nosotros. Streptomicina, este que está acá, es el primero de todos los que fueron desarrollados. Se los aisló de cultivos de Streptomyces, obviamente de allí su nombre.
Luego se describió un grupo de estos compuestos, no es el único, y entonces como todos comparten una estructura de tipo aminoazúcares, se los agrupa con el mote de aminoglucósidos. Streptomicina y gentamicina son claramente los dos de mayor impacto. Pero los otros son conocidos. Hay más también, sisomicina también se puede agregar a esta lista, amicacina, todos comparten una serie de características esenciales. Eh, son fármacos que tienen un complejo perfil de reacciones adversas, me adelanto a eso, pero ya vayan pensando, vayan googleando si quieren. Tienen un complejo perfil de reacciones adversas y eso es lo que limita en parte sus indicaciones clínicas. Y entonces hoy en día tienen menor predominancia de uso, aunque la streptomicina sigue siendo un fármaco que tiene un importante perfil de uso en el manejo de la tuberculosis convencional, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, allá vamos. ¿Qué es lo que hacen? Alguien dijo, son bactericidas. ¿Quién dijo? Yo. Ok, Stephanie, ¿cómo sabías que eran bactericidas? Porque en realidad actúan sobre la subunidad 30. O sea, al actuar sobre los ribosomas, generan la destrucción, la lisis. Es cierto eso, pero si te fijas, uno podría hacer una observación que hasta ahora los otros antibióticos que hemos visto que actúan a nivel del pack ribosomal, en realidad tienen efecto bacteriostático. Es un poco raro en ese sentido. Estos actúan y de hecho, como bien dice Stephanie, se unen aquí a nivel del ARN, de la subunidad 30S del ARN de transferencia e interfieren con la síntesis de proteínas. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, inducen básicamente síntesis errónea o proteínas truncadas. Y eso tiene distintas consecuencias para las bacterias, obviamente. Ya abordamos esto mismo, ya lo hemos dicho antes también. Es decir, dependiendo de qué proteína vayan a truncar o impedir su síntesis, eso tiene distintas consecuencias. Si es una proteína estructural de membrana, obviamente que tendrá consecuencias en la morfología de la bacteria y así sucesivamente. Tienen un sitio de acción claramente intracelular, como ustedes ya saben, eso es común para todos aquellos que se unen a nivel de la maquinaria ribosomal, ¿sí? Tienen que entrar a la bacteria. Y eso, bueno, un primer llamado de atención, ¿qué les parece que ocurriría con un aminoazúcar atravesando bicapas lipídicas? Va a ser difícil porque dijiste que son moléculas grandes. Va a ser difícil, son moléculas grandes polares, el tamaño tampoco es tan estrambóticamente gigante, pero son moléculas polares, son sustancias que tienen un grado apreciable de hidrosolubilidad, baja liposolubilidad, un coeficiente de partición lípido-agua complejo para atravesar una bicapa lipídica. Así que es un tema llegar hasta su sitio de acción. De hecho, requieren para ingresar a las bacterias de un mecanismo de transporte pasivo y entonces eso depende de transportadores que gastan energía, son activamente reclutados hacia el interior. Y por lo tanto, esos transportadores requieren también de una adecuada tensión de oxígeno, es decir, se gasta energía y oxígeno. Ya se podrían ir imaginando hacia dónde va el espectro de esta familia de compuestos, ¿o no? ¿Alguien se atreve a decirlo? ¿Serían las gram negativas en estos casos? O sea, Aerobios. Aerobio sería la respuesta más intuitiva, si uno dijera, ¿no es cierto? Si dependen de un sistema activo que gasta energía, donde se requiere de una cierta tensión de oxígeno, uno podría prever que el espectro va más hacia el lado de los aerobios. También tenés razón, Stephanie, en el sentido de que son gram negativos, ¿sí? Es un mecanismo mucho más desarrollado en gram negativo. ¿Por qué? porque necesitan, justamente como son moléculas grandes, necesitan de un transportador, en este caso, o sea, pasar por una proteína, que sería la porina.
para que les permita. Estaba tratando de que lo razonáramos desde el lado de la bacteria, no desde el lado del antibiótico ahora. Los gram negativos tienen una morfología más compleja, tienen doble membrana, ¿sí? Entonces tienen una mayor expresión de transportadores para poder intercambiar sustancias con el medio exterior, el medio donde se desarrollan. Es más importante, ese tipo de mecanismos es más importante y es más desarrollado en gram negativos, ¿sí? Que en gram positivos. Así que su espectro, cuando uno va y lo piensa, bueno, empieza a cerrar la discusión esta. Su espectro está predominantemente centrado sobre bacterias gram negativas aerobias. Gram negativo aerobio. Tienen escasa actividad sobre gram positivos, escasa actividad sobre anaerobios. Desgraciadamente es así. Desgraciadamente o no, es lo que hay, ¿sí? Tienen, de todas maneras, en su espectro se encuentran las pseudomonas, lo cual es una gran cosa. Ya expliqué varias veces este tema de la neurosis de la pseudomona, ¿no es cierto? Somos muy neuróticos de saber y entender si va así o no, porque en general causan infecciones insidiosas y complejas, difíciles de manejar en el contexto clínico. Así que siempre interesa saber, en el gran contexto, desde el punto de vista de la infectología odontológica, no es muy importante la pseudomona en absoluto, pero siempre es importante saber si incluye a pseudomonas. Hay algunos enterococos, sí, porque parte de la microbiota intestinal es basada sobre gram positivos aerobios. Y algunas enterobacterias son también gram negativas, entonces tenemos una microbiota mixta gram negativa, gram positiva aerobia, y entonces los aminoglucósidos tienen potencialidad de acción ahí. Presten atención a esto, guarda, porque ahora lo vamos a juntar con la farmacocinética, que ya, insisto, debieran de empezar a pensar para qué lado va. Por supuesto que hay resistencia a aminoglucósidos como a cualquier grupo antibiótico que ustedes quieran considerar, ¿sí? Es decir, ya hemos hablado de mecanismos generales de producción y de transmisión de resistencia. Generación y transmisión de resistencia son dos temas que también ustedes vieron en microbiología, así que nosotros nos centramos un poquito más acá en generación, porque tiene una vuelta de rosca un poquito más importante desde el punto de vista de los fármacos, y pasamos más corriendo sobre el lado de transmisión, pero es importante que atiendan a todo eso. Los mecanismos habituales de generación de resistencia a aminoglucósidos son variados. Uno de ellos es la inactivación metabólica. Son aminoazúcares, tienen una estructura grande y compleja y se pueden derivatizar, lo que en la clínica se llama derivatización, en forma relativamente sencilla. Se los puede, por ejemplo, alquilar o fosforilar o modificar toda esa serie de grupos funcionales que tienen colgando en su estructura, y eso claramente, en términos generales, termina agregando aún más polaridad, aún más dificultad de atravesar, de llegar a su sitio de acción y de unirse a la ARN de transferencia si es que alcanza a ingresar. Obviamente el mecanismo más lógico y más intuitivo de pensar es el de la disminución de la penetración, que en gram negativos es un temazo, insisto, por esa doble membrana, ¿sí? Si las porinas cambiasen la afinidad por sustancias que transportan, los aminoglucósidos están en un claro problema. Y el otro mecanismo es un mecanismo de extrusión activo, que ya también lo hemos considerado para tetraciclinas. Es decir, que hay bombas de las bacterias, al igual que las células eucariontes nuestras, expresan una serie de transportadores que son capaces de mover sustancias activamente de un lado al otro. Y en antibióticos los mecanismos de extrusión para todos aquellos que tienen sitio de acción intracelular son claramente un brillante ejemplo de generación de resistencia. Obviamente también, como para todos los que se unen al pack ribosomal, la pérdida de afinidad por el sitio de unión, es decir, la posibilidad de que no se puedan unir al ARN de transferencia, también es un mecanismo común y habitual de generación de resistencia. Así que como a todos, sin duda, hay un perfil posible de escape a la presión antibiótica. Así que si resumo hasta acá, el espectro está centrado en gram negativas aerobias, bacterias gram negativas aerobias. Son técnicamente un espectro pequeño, si ustedes lo quieren considerar de esa manera. Aunque ya traté de hablar varias veces en contra de esa clasificación. La farmacocinética debiera de ser predecible, ¿o no? ¿A alguien se le ocurre algo? Vamos, gente, es mucho más práctico si ustedes deducen.
Si no son liposolubles, no van a poder absorberse correctamente, entonces la vía oral no sería una vía de administración adecuada, ¿o no? Correcto, diría Susana. La biodisponibilidad oral es casi cero, casi cero. Como siempre decimos, la biodisponibilidad explica las vías de administración, no al revés, ¿cierto? Conceptualmente el concepto arranca de por ahí. Es decir, son sustancias voluminosas, muy polares, tienen clara dificultad en atravesar bicapas lipídicas. Su biodisponibilidad oral es verdaderamente muy limitada, casi cercana a cero. Y acá lo dice, casi nula. Así que la administración y claramente está condicionada a vías parenterales exclusivamente. ¿Es una ventaja o una desventaja? Bueno, primero es un hecho, como siempre digo, ¿cierto? Me gusta bien, no me gusta también, es un hecho. Esto es físico-química. Las vías parenterales exclusivamente, bueno, agregan una cierta versatilidad en el manejo de algún tipo de infecciones o cuando el paciente está internado, por ejemplo, es más fácil de manejar, ¿sí? Y una ventaja de esto es que en términos generales los compuestos que solamente admiten vías de administración parenteral son menos usados por el público en general y entonces tienden a mostrar un perfil un poco más moderado de resistencia. Las cosas que se administran por vía oral son más fácilmente utilizadas, más comúnmente abusadas y entonces en términos generales uno ve que incluso si es dentro del mismo grupo, si uno admite la vía de administración oral y otro no, en general hay más mecanismos de generación de resistencia al que sí lo admite. Consecuentemente, con eso que acabamos de decir, su distribución también podría tener cobrar cierto sentido en base a esto. También pensando en la estructura y en la fisicoquímica, la distribución es, y sí, de modo bien predecible, extracelular, porque obviamente tienen mucha dificultad en atravesar una bicapa, así que sus volúmenes aparentes de distribución se correlacionan bien con los del líquido extracelular. No atraviesa al líquido cefalorraquídeo, obvio. A ver, para moléculas mucho más pequeñas y menos complejas, llegar al líquido cefalorraquídeo, atravesar la barrera hematoencefálica es misión cuasi imposible. Para un aminoglucósido, verdaderamente es misión imposible. Pero fíjense, una vez más, una y otra vez vemos este patrón. La placenta no es ninguna barrera. Es una membrana de intercambio donde ocurre el intercambio y el establecimiento de la circulación materno-fetal, de la unidad de circulación materno-fetal, y los aminoglucósidos pueden atravesarla sin mayores dificultades. Tanto es así que si uno le da aminoglucósidos a una mujer embarazada, uno puede registrar niveles plasmáticos y en el líquido amniótico que son elevados, una fracción de lo que hay en la sangre materna, pero bastante elevados, así que uno puede exponer a un embrión o a un feto en formación aminoglucósidos dándoselo a una mujer embarazada. Acá, bueno, me adelanté a esto, ¿no es cierto? Esta posibilidad de acumulación, ¿cierto? Y acá hay una particularidad que les pido por favor que noten, porque esto nos va a explicar, luego nos va a allanar el camino para entender reacciones adversas. Se concentra en la endo y perilinfa y en la corteza renal. Es decir, se concentra claramente, los aminoglucósidos en general, en los líquidos, en los fluidos del oído interno, endo y perilinfa, y en la corteza renal. Se filtran muy activamente a nivel del riñón, obviamente la excreción de RIN es predominantemente renal, casi un 100%, muy poco por bilis, lo cual podría constituir una cierta ventaja. Son de vida media corta, pero noten por favor, se excretan mucho por riñón y se concentran aquí en corteza renal y en endo y perilinfa. Así que tienen una distribución extracelular, pero tienen esas peculiaridades, ¿sí? Como son sustancias tan torpes desde el punto de vista de la físico-química, cuando acceden a un líquido, a un espacio, difícilmente retrodifunden rápidamente, ¿sí? Entonces se concentran en algunos lugares justamente por esto, es decir, cuando consiguen entrar es difícil que salgan. Esta también es una lógica bastante constante en la distribución de cosas y en la solubilidad de sustancias dentro de líquidos o fluidos biológicos. Así que si uno piensa en la estructura, puede
pensar en características comunes para ellos, tanto en farmacodinámica como en farmacocinética. Miren la lista de reacciones adversas. La lista de reacciones adversas, o lo saliente de esta lista, es la posibilidad de producción de oto y nefrotoxicidad. Esto guarda relación con la posibilidad de concentrarse acá, de la que ya hablamos. A nivel del oído interno pueden producir toxicidad coclear y vestibular, es decir, que afectan las dos funciones del oído interno, son la audición y el sentido del equilibrio, coclear y vestibular. Fíjense el grado de incidencia que hay ahí. Para ototoxicidad y nefrotoxicidad puede llegar hasta el 25%, 1 de cada 4. ¿Qué les parece ese nivel de incidencia? Alto, ¿Solo alto? bastante alto. Yo le pondría re alto, Sí. digamos. Es inaceptablemente alto, para hablar en términos más correctos. 1 de cada 4, hasta 1 de cada 4. ¿Esto se incrementa, es automáticamente así? Bueno, se incrementa la probabilidad de ocurrencia de esto mientras más altas son las dosis y más tiempo se sostiene el tratamiento. Es decir, que si el tratamiento es prolongado o dosis muy altas y peor aún si es con dosis elevadas durante mucho tiempo, la probabilidad de oto y nefrotoxicidad se incrementa notablemente. Tan alto es esto que si uno quisiese, con los estándares actuales, hoy, 2021, aprobar para el uso clínico de seres humanos aminoglucósidos, calculo que sería muy difícil de lograr. Es decir, posiblemente serían fármacos que hoy, en el proceso de desarrollo, no llegasen a la aprobación para el uso clínico en seres humanos. ¿Y por qué siguen estando entonces? Bueno, obviamente porque tienen ciertas aplicaciones y hay formas de navegar alrededor de esto. Pero la oto y nefrotoxicidad, que en muchos casos termina siendo irreversible, puede dejar secuelas o puede llegar a la irreversibilidad, obviamente, es una clara limitante a su uso. Fuera de eso, no parecen mostrar un perfil muy importante. Podríamos pensar en la posibilidad de que originen disbacteriosis intestinal, si es que ejercen algún tipo de presión antibiótica sobre microbiota intestinal. Cierto, ¿qué es lo que nos salva de eso? El hecho de que se administran por vías parenterales. Con esa biodisponibilidad oral cero, si yo diera esto por vía oral, garantía segura de disbacteriosis. Lo cual nos vuelve siempre a esa discusión, los requisitos para que un fármaco produzca disbacteriosis a nivel intestinal. Baja biodisponibilidad por vía oral si lo administro por vía oral y presión antibiótica sobre enterobacterias. Claramente, características farmacodinámicas y farmacocinéticas, o al revés, en el orden que lo dije. Fuera de eso pueden producir bloqueo neuromuscular, algo que ya vimos también con posibilidad para clindamicina. Esto es importante si el paciente va a recibir anestesia general. Hay que advertir al anestesiólogo. Algo que no es un terreno en la luna, dada el tipo de indicaciones que esto tiene. Bueno, antes que entrar en interacciones, obviamente las indicaciones de este grupo de compuestos se limitan en función de 1, su espectro, 2, su farmacocinética, 3, su lista de reacciones adversas. No son fármacos de primera elección para el manejo de infecciones ontogénicas. Ya lo vamos a ver en la clase que viene, pero me adelanto. Es decir, solamente tendrían utilidad en infecciones que son producidas por bacterias gram negativas aerobias. Y vamos a ver que eso no es lo más frecuente de todo. La potencialidad de producir estas reacciones adversas e incluso de dejar secuelas es lo que claramente limita. En el contexto del uso clínico también hay que entender el problema de las interacciones, porque obviamente también esto agrega complejidad a esto. Son potencialmente, es decir, tienen interacción con beta-lactámicos, pero esto en el contexto del lado bueno de la historia. Es decir, pueden de alguna manera potenciar el efecto de beta-lactámicos y los beta-lactámicos también potenciar el efecto de los aminoglucósidos.
Ambos grupos son bactericidas, esa es una característica saliente, porque no hay lógica de asociación entre un bactericida y un bacteriostático, porque la mayoría de los bactericidas tienen un mecanismo de acción que es más efectivo en ciclos de alta replicación. Pero en este caso sí, como tienen dos mecanismos de acción completamente diferentes, los aminoglucósidos y los beta-lactámicos combinados pueden producir mejor efecto que cada uno por separado. ¿Sí? Lo único es que no pueden combinarse en la misma preparación, no pueden combinarse en el mismo vial, en la misma solución, e incluso si se los administra por vías parenteral, tiene que inyectárselos en músculos separados, porque cuando se los mezcla, se inactiva uno en presencia del otro. Es decir, que la interacción positiva es a nivel de su mecanismo de acción, pero desde el punto de vista farmacéutico hay que manejar bien las cosas o el combo no sirve para nada. Obviamente luego voy a ir a buscar interacciones por qué lado. Bueno, por cualquier cosa que tenga algún perfil, aunque sea marginalmente y muy leve de OTO o de nefrotoxicidad. Obviamente, por suma de efectos, esto queda fuera. Imagínense que ya estamos pensando en cuán posible es usar aminoglucósidos por el lado de OTO y nefrotoxicidad. Obviamente que de ninguna manera voy a utilizarlo en conjunto con otros. Así que la combinación con vancomicina, cisplatino o diuréticos y algunas cefalosporinas, fíjense, está claramente contraindicada por el lado de las interacciones posibles. Ojo con otros bloqueantes neuromusculares, ya lo dije, la característica saliente es de aminoglucósidos y de clindamicina. Esto no es absolutamente para nada frecuente, no es muy fácil de observar en el contexto clínico, pero es un llamado de atención. ¿Ok? Así que dejo aquí los aminoglucósidos. ¿Tienen alguna pregunta de aminoglucósidos en particular? ¿Alguien No, quiere por ahora no. algo? Bueno. Siguiente grupo que vamos a considerar es el de las quinolonas. ¿Alguien conoce a las quinolonas? Miren, acá les presento varias cosas. ¿Les suena alguna? ¿No? ¿Es totalmente nuevo? ¿Alguien vio algo de esto alguna vez? La ciprofloxacina y la norfloxacina. Cipro y Norfloc. Sí. ¿Las conocen de qué? ¿Las conocen de algún lado en Ciprofloxacina, particular? uso personal la ciprofloxacina. Oh, perdón, no te escuché, discúlpame. Uso personal ciprofloxacina. Ok, ciprofloxacina, ok. Después ninguna, no me suena ninguna más. Ninguna más. Sí, Bueno, lo oí la Norflo, pero pues no, ninguna. no les parece algo muy familiar esto. La La historia de la... creo que sí. En alguna cirugía, por alguna cirugía lo habré tomado, pero no me acuerdo cuál. ¿La levofloxacina me dijiste? Sí, me parece que sí, me suena el Levo. Ok, ok. La historia de las quinolonas arranca más o menos en la década del 1960 con el ácido nalidíxico y el ácido oxolínico, estos dos que están aquí. Lógicamente, como ustedes ya adivinaron, la clasificación se basa en generaciones, primera, segunda, tercera, cuarta generación. Las de segunda, tercera y cuarta generación tienen un átomo de flúor, normalmente en posición 6 de la estructura. Todas ellas fue la modificación que se introdujo rápidamente, salvo estas de la primera generación, y entonces a todas estas de segunda, tercera y cuarta se las llama fluoroquinolonas. El ácido nalidíxico se usó desde los años 50, más o menos, como un antiséptico de vías urinarias. Es un compuesto que cuando uno lo administra, básicamente lo que ocurre es que se excreta por riñón en altas concentraciones activo. ¿Para qué se habrá usado el ácido nalidíxico? No es tan difícil, che. Un compuesto antibiótico Para que las se infecciones renales, excreta activo en alta concentración por orina. para las infecciones Urinarias. renales. Para las infecciones de vías urinarias. Entonces por Obviamente, eso lo tomé. infección de vía urinaria. La ciprofloxacina yo la tomé por eso. Yo también. La ciprofloxacina, muy común.
Sí. ¿no? Exactamente. Pero bueno, estos de primera generación fueron rápidamente reemplazados por otros por cuestiones básicamente farmacocinéticas. Una farmacocinética más predecible, mejor, una vía de administración más versátil, la posibilidad de administrarlos por vía oral y por vías parenterales si hace falta, y básicamente porque en general tienen un mejor perfil de reacción adversa, que ya vamos a ver que no es necesariamente de lo mejor que uno encuentra en el mercado. De los de primera generación, lo único que queda en pie es el ácido pipemídico, los demás fueron todos completamente reemplazados. La evolución, como ustedes ya vieron, no hablé nunca específicamente de este tema, pero es un tema sobre el cual doy vuelta muchas veces, a mí particularmente es un tema que me encanta. Entender el desarrollo de las cosas muchas veces explica cosas. Así que aquí el desarrollo fue ir modificando la estructura, básicamente con la adición de cosas. La adición de un fluoruro en posición 6 normalmente mejora las características de los compuestos y eso fue lo que fue generando oleadas sucesivas, segunda, tercera y cuarta generación. Las más conocidas son la ciprofloxacina, sin duda, norfloxacina y levofloxacina, ahora de las de cuarta generación. Vamos a ver cómo actúan, vamos a ver hacia dónde está centrado el espectro. Déjenme decirles que, como ustedes ya vieron en otros casos, las oleadas sucesivas de compuestos van modificando ligeramente el espectro. En este caso va a ser un poco conceptualmente al revés a lo que hemos visto antes. Son predominantemente más gram negativo y las más modernas van un poco hacia más gram positivo también, amplían un poco su espectro. Ahora vamos a ver de qué manera. Y las de tercera y cuarta generación son hoy en día casi exclusivamente utilizadas para el manejo de infecciones respiratorias, neumonía, básicamente, ¿sí? Por eso, y como somos tan graciosos, a las de tercera y cuarta generación muchas veces se las llama las respirolonas. Así de chistosos podemos llegar a ser en la farmacología. Mecanismo de acción está centrado básicamente en... Es lo que normalmente la gente dice a nivel genómico, es decir, básicamente, ¿qué es lo que hacen? Bueno, actúan a nivel del genoma bacteriano. Ustedes saben que las bacterias no tienen núcleo, por eso son procariontes, pero tienen un genoma súper enrollado y súper empaquetado, como el genoma de cualquier otra célula en el planeta Tierra. Obviamente, para la transcripción génica hace falta desempaquetar eso, y luego, una vez que ocurre toda la transcripción que haga falta, según el estado metabólico de la célula, se vuelve a reempaquetar, a enrollar en una forma muy sistemática y muy conservada a lo largo de la evolución de los seres vivos en el planeta Tierra. Existe una familia de enzimas que son las girasas de ADN, ahora también llamadas topoisomerasas, que son las que catalizan ese proceso, desempaquetan, permiten la transcripción de ciertos genes y reempaquetan, inducen desenrollado y superenrollado del ADN según lo que haga falta. Pues lo que hacen las quinolonas es interferir con la actividad de las girasas. Las más antiguas, como más antiguas quiero decir primera y segunda generación, tienen un perfil más centrado sobre topoisomerasa 2. Y la topoisomerasa 2 es crucial en el enrollado y desenrollado de gram negativos. Las de tercera y cuarta generación tienen también más afinidad por la topoisomerasa 4. Actúan sobre la 2 y sobre la 4. Y la 4 es más importante en gram positivos. Así que las de tercera y cuarta generación amplían un poco su espectro a gram positivos también. Cuando hacen esto, el efecto sobre bacterias es un efecto bactericida, así que matan bacterias. Es un mecanismo de acción distinto a los que venimos viendo hasta ahora, ¿sí? Hasta ahora habíamos visto interferencia con síntesis de pared, interferencia con síntesis de proteína actuando a nivel del pack ribosomal. Ahora estamos directamente actuando acá a nivel del genoma de la bacteria sobre girasas, técnicamente topoisomerasas. Bueno, efecto bactericida también. El espectro, bueno, ya me fui adelantando, pero fíjense que en principio los de primera generación tenían un espectro más tirado hacia gram negativas. Ejercen
muy buena presión antibiótica sobre colis, Escherichia coli, así que enterobacterias, Klebsiella, Proteus mirabilis, Citrobacter, Serratia, Salmonella y Shigella. Y acá están sus principales indicaciones, así es como ingresaron al uso clínico en seres humanos. ¿Por qué se las utilizaba las de primera generación, el ácido nalidíxico y el pipemídico, para tratamiento de la infección urinaria? Bueno, básicamente porque se excretan en altas concentraciones por orina en forma activa, prácticamente sin biotransformar, y porque incluyen en su espectro A. coli, y Escherichia coli es el infectante más frecuente de la vía urinaria. ¿Sí? Las infecciones de vías urinarias son frecuentemente producidas por Escherichia coli, básicamente por infección, reinfección o colonización de la vía urinaria por enterobacterias, ¿sí? Es más incidente en la mujer que en el hombre, por obvias razones anatómicas, y entonces esto claramente es lo que fue marcando el camino, incluso de desarrollo de las sucesivas capas de quinolonas. Salmonella y Shigella son dos bacterias que explican el grueso de las infecciones intestinales en el ser humano. La salmonelosis puede llegar a ser grave y la shigellosis es de las infecciones intestinales la más común de todas en el ser humano. Y es claramente un problema muy grave todavía en países de bajo desarrollo, donde no hay cloacas ni acceso al agua potable. Las quinolonas, aún de primera generación, son todavía los fármacos de elección para tratamiento de salmonelosis y shigellosis y de infecciones intestinales producidas por Escherichia coli o incluso las infecciones intestinales producidas por coli. Fíjense que Pseudomonas y Mycobacterium tuberculosis son resistentes a estas quinolonas de primera generación, y esto claramente las excluye del tratamiento de tuberculosis, obviamente, o de infecciones a Pseudomonas, que en algunas personas, por ejemplo, institucionalizada, gente grande, por ejemplo, que está en cama, que no tiene buen control de esfínteres, es mucho más susceptible a las infecciones de vía urinaria. Y una de las peores, de las más difíciles de tratar, es cuando es producida a Pseudomonas. Claramente las quinolonas no tienen efecto a ese nivel. El espectro de segunda, fíjense cómo empieza a variar. La adición de un flúor y la modificación de la molécula empieza a ser una serie de líos desde este punto.